Bona vesprada a totes i a tots i moltes gràcies en nom de la coordinació de l'Aula d'Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València per haver vingut, per la vostra assistència. Avui, com vegeu, bé, jo no soc Julián Sanzoya, però bé, ja ho sabeu, malauradament no ha pogut estar i jo faré de presentador de Miguel Ángel del Arco Blanco, que avui ens ha vingut a parlar de l'hambruna silenciada del franquismo, causes, característiques i conseqüències. Miguel Ángel del Arco és professor titular del Departamento de Historia Contemporánea de la Universitat de Granada, del qual a banda és director. Imparteix classes d'Història Contemporània d'Espanya i, deixeu-me confessar la meva enveja, també d'Història d'Itàlia Contemporània. És especialista sobretot en guerra civil i en franquisme, en primer franquisme. És autor, editor i traductor, una destacada figura de la historiografia espanyola de l'última dècada. La seva tesi doctoral, defensada el 2006, portava per títol El primer franquismo en Andalucía Oriental, 1936-51, i se centra en els poders locals, un camp d'estudis en què l'aula compta també amb un altre destacat especialista, Julián Sanz, i sobre la relació dels poders locals en el procés d'instauració i consolidació de la dictadura franquista a l'est andalús. La tesi, per cert, si a algú li interessa la temàtica, està disponible en línia. Miguel Ángel és autor d'una setantena de publicacions, entre articles, alguns dels quals en destacades revistes europees i molts d'ells en destacades revistes espanyoles i capítols de llibre, i a banda és autor, coautor, editor, coeditor, coordinador de més d'una quincena de llibres. Com a autor, m'ho heu d'apuntar perquè la meva memòria no dona per a més, a banda de la monografia derivada de la seva tesi doctoral, cal destacar Las alas del ave fénix, de 2005, sobre la política agrària del primer franquisme, Hambre de siglos, de 2007, sobre el món rural i els recolzaments socials del primer franquisme a l'Andalusia oriental, i l'any passat, este llibre d'ací, Cruces de memoria y olvido, sobre els monuments als caídos de la guerra civil espanyola i del franquismo, que aprofite, per si algú és de Castelló, que presentarà demà a la llibreria Argot a les 6:30, a esta hora. Com a coautor va publicar Soldados de Dios i Apóstoles de la Pàtria, sobre les dretes espanyoles en l'Europa d'entreguerres, publicat 2 anys després en la seva traducció en anglès, i fa poc més d'un any, juntament amb Teresa Ortega, també de la Universitat de Granada, i que va estar ahir copresentant un llibre a la Facultat de Geografia i Història, va escriure Hacia una España nueva en los 90 años de la Segunda República Española. És coeditor i coordinador, entre d'altres, amb un altre membre de la coordinació de l'aula, Carlos Fuertes. Com vegeu, els llaços i les col·laboracions entre València i Granada són llargs i profuns. Van coeditar amb 2 companys més No solo miedo, en el 2013, sobre actituds polítiques i opinió popular sota la dictadura. Fascismo i modernismo és una altra de les obres que ha coeditat Miguel Ángel, Política i cultura de l'Europa d'entreguerres. Ha publicat fa molt poquet, un parell d'anys, Los años del hambre, Història i memòria de la postguerra franquista, i coeditat amb Peter Anderson un llibre que vos estalvia el meu anglès, La fam de Franco, malnutrició, malaltia i fam en l'Espanya de la postguerra civil, editat a més en una editorial internacional de prestigi com és Bloomsbury. I a banda, entre els molts llibres que no vaig a... us recomano només, el de Esta es la España de Franco, sobre la dècada dels anys 50, que és una dècada que havia estat no oblidada, però que sí que quedava molt a l'ombra, molt a cavall entre el període dels anys 30-40 i el període dels anys 60-70, i que semblava una dècada de transició i amb poca entitat pròpia, i va coordinar un llibre al respecte. I a banda, com a traductor, va traduir un llibre de Michel Golf-Trouillot, Silenciando el pasado, el poder y la producción de la història, sobre allò que somet en les narratives històriques, en les nostres pròpies narratives històriques, sobre què se registra i què s'ignora
a l'hora de construir, de bastir narratives històriques. I per fi, i amb això ja me callo jo, que no he vingut a parlar jo, és fins al moment codirector, és director ha dirigit 4 tesis ja acabades, una de les quals per temàtiques a mi me sembla especialment interessant sobre la història de les masculinitats. I res, sense més, Miguel Ángel, todo tuyo y para todos vosotros. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado aquí al Aula de la Memoria y al Centre de la Nau de la Universitat de Valencia. Y bueno, gracias, Toni, por la cariñosa presentación. Y bueno, a todos ustedes por estar aquí, a todos vosotras y a todos vosotros por estar aquí en una tarde, pues bueno, tan primaveral, ya en una ciudad que es tan apetecible para pasear, ¿no? Para mí es un honor estar aquí en la Universidad de Valencia porque vinculado a la misma hay historiadores e historiadoras que admiro desde que estudiaba y bueno, hay una escuela muy importante de franquismo, pero no solo eso, también de temas que son esenciales para comprender el presente como es la cultura, como es el nacionalismo, como es el liberalismo. Entonces para mí es siempre un reto y un honor estar aquí. Y bueno, dicho esto, yo voy a hablar de la hambruna silenciada del franquismo. Melanie Ibáñez, que está aquí, me pidió un título y yo intenté encajar todo. Los títulos se suelen dar pues como 4 meses antes y luego pues bueno, uno va avanzando en sus investigaciones y también le apetece contar otras cosas. Entonces, aparte de, no se preocupen, aparte de causas, características y consecuencias, también voy a hablarles de otra cosa. Básicamente voy a dividir mi intervención en torno a 6 puntos. Primero, la hambruna en la historia, porque me parece muy importante definir el concepto de hambruna y en qué han consistido. Las hambrunas del siglo XX, que son especiales. El caso de la hambruna española, intentando delimitar pues, precisamente las características de la misma. Hablaremos también sobre el origen, por qué tuvo lugar la hambruna, porque no tenemos muchos años en el siglo XX y además muy difíciles, y sin embargo solo tuvo lugar justo después de la Guerra Civil. Hablaremos también brevemente de las consecuencias y finalmente lo nuevo que venía a contar respecto al título, espero que me dé tiempo, es pues básicamente algo relacionado con la memoria, porque yo creo que es fundamental para comprender por qué hemos sabido tan poco de esta hambruna, pero cómo esta hambruna está allí y está en la memoria de muchas mujeres y de muchos hombres. Bueno, las hambrunas son tan antiguas como la historia de la humanidad. Básicamente podríamos retrotraerla al momento en el que en esa especie de paradoja de la historia los hombres y las mujeres descubrieron la agricultura y de repente se empezaron a instalar en un lugar, ¿no? Empezaron a instalarse en un lugar y pudieron prever, recoger alimentos, cultivar productos agrícolas y almacenar durante determinados momentos. El problema que tenían es que las poblaciones empezaron a crecer y en muchos casos no eran sostenibles. Por eso las hambrunas están documentadas desde el principio de los tiempos, desde la noche de los tiempos. Quizá una de las más significativas está documentada en el siglo XXIV antes de Cristo, en el Antiguo Egipto. Incluso hay restos de la misma en esa estela que aparece ahí, la estela de Saqqara, donde el faraón que se enterró en aquel lugar intentaba demostrar que él había librado de la hambruna a Egipto. Pero aparecen ya esos cuerpos famélicos que al fin y al cabo no son tan familiares, ¿no? En los que nos podemos identificar tanto, pero 24, 25 siglos antes de Cristo. Y qué decir también de la época medieval, ¿no? Especialmente el siglo XIV, marcado especialmente por las hambrunas, pero también por una serie de eventos como pudieron ser la peste negra, las guerras, cuestiones que siempre iban de la mano, ¿no? Y ahora veremos un poco por qué, ¿no? La dificultad que tenemos es, como historiadores siempre, cuando intentamos comprender y explicar el pasado, es que necesitamos conceptos que nos sirvan también para la investigación, ¿no? Yo quiero dejar claro que la hambruna puede ser un adjetivo, pero también puede ser un nombre, también puede ser un concepto. Yo lo voy a utilizar como concepto. Normalmente decimos, fueron años de hambruna, fueron años de mucha hambre. No. Fueron, en el caso español, hubo una hambruna. ¿Que se pasó mucha hambre? Sí, pero tiene una definición y unas características este concepto. El problema que tenemos los historiadores es que
La FAO, actualmente, vinculada a las Naciones Unidas, tiene una definición de hambruna que a nosotros no nos sirve, porque básicamente está aplicada a términos nutricionales. Es decir, se considera que hay una hambruna cuando hay una persona que puede ingerir al día menos de 900 kilocalorías. Váyase usted a la época medieval o a los años 40 en España, intente reconstruir eso, ¿no? Es imposible, es una categoría que no nos sirve. Entonces, los historiadores de la hambruna han inventado otras que yo creo que son ajustadas a la realidad y que describen muy bien qué son las hambrunas, ¿no? Como concepto, ¿no? Podríamos recoger varias, por ejemplo la de Stephen Devereux, pero quizás a mí la que más me gusta es la de Cormac O'Grada, que es uno de los mayores expertos, en este caso, de una hambruna muy importante, la hambruna irlandesa del año 1847. Dice que la hambruna es una escasez de comida o de poder adquisitivo, esto segundo es muy importante, que conduce directamente a un exceso de mortalidad por inanición o por enfermedades inducidas por el hambre. ¿Qué quiere decir? Que no es solo una situación en la que no hay que echarse a la boca, no hay alimentos, sino que puede que haya alimentos, pero las personas, los hombres y las mujeres, no pueden acceder a ellos. En muchos casos por poder adquisitivo, por acaparación. Y además, lo que provocan las hambrunas no solo son muertes por hambre, sino en muchos casos derivadas del bajo estado nutricional, es decir, por enfermedades. ¿Por qué digo esto? Porque Cormac O'Grada insiste en que en las hambrunas muere más gente por enfermedades que de hambre. Esto hace que sean difíciles de detectar y que sea difícil también de señalar el número de víctimas que hay. Ahora bien, ¿por qué ocurren las hambrunas? Bueno, hay un grandísimo debate en torno a esto, pero podríamos decir que hay dos grandes escuelas. Una escuela que considera que las hambrunas son algo casual, siguiendo a Robert Thomas Malthus, la idea que los recursos que hay en la Tierra pues no son ilimitados y que periódicamente hay unos reajustes demográficos porque no nos pueden dar de alimento a todos, ¿verdad? Malthus escribió justo antes de la Revolución Agrícola y no supo lo que venía después, pero al fin y al cabo parecía que las hambrunas eran algo que producía la naturaleza para que la demografía humana pues fuese sustentable o estuviese acorde a los recursos naturales que había en cada momento. Pero él fue un poco el patrón de esta forma de entender las hambrunas. Las hambrunas sucedían por causas naturales, ya sean por fenómenos atmosféricos, en el norte de Europa demasiadas lluvias, en el sur de Europa sequía, se podían suceder por cuestiones relacionadas como erupciones volcánicas que hacían que de repente no hubiese primavera y no hubiese verano, bajase la temperatura, no entrase el sol. Pero hay otra escuela mucho más moderna y con la que yo creo que sintonizamos más para la hambruna española, y es la de Amartya Sen. Amartya Sen es un economista que estudió en Inglaterra, un economista indio, premio Nobel de la Paz, y que tiene un libro fundamental sobre la hambruna. Él estudió la hambruna de su país, la hambruna bengalí, entonces se llamaba Bengala, hoy Bangladesh, donde entre el año 43 y el año 45, pues básicamente se llevó por delante en torno a 3 millones de personas, ¿verdad? Hablamos de algo importante. Y él decía que en realidad aquella hambruna, y que las hambrunas no están originadas en desastres naturales, sino especialmente tienen que ver con la política, y que una falta de democracia provoca o puede dar pie a que las hambrunas existan y además sean más intensas. Digamos que las hambrunas del siglo XIX, y ahí tenemos algunas, como puede ser la gran hambruna griega, la gran hambruna irlandesa, o los grandes años del hambre de Finlandia, o la hambruna de las Highlands, fueron prácticamente consecutivas, ¿verdad?, de Escocia, pues estuvieron provocadas por fenómenos naturales. En este caso, la primera, la irlandesa, por un hongo de la patata, una bacteria, y en los otros dos casos por cuestiones relacionadas por un exceso de lluvia, y en el caso escocés también por el tema de la patata. Sin embargo, las del siglo XX son ya diferentes. Las del siglo XX, para empezar, son devastadoras. Nosotros a veces concebimos el siglo XX como una época de progreso, ¿no? Los que tenemos ya alguna edad y nacimos en el siglo XX, ya esto hay que decirlo porque los estudiantes, tú viste en las Olimpiadas del 92 y me miran así como... Pues el siglo XX lo identificamos con la época en que aparece el estado del bienestar, los ordenadores, podemos viajar, pero en realidad fue el siglo de las catástrofes.
el siglo de las catástrofes, y también fue el siglo de las hambrunas. Y es en el siglo XX donde la mayoría de las hambrunas, como la española, estuvieron originadas por la política. Y para demostrar que esto es verdad, aquí tenemos algunas cifras, ¿no? En la primera columna de la izquierda vemos las cifras de muertos por hambruna en el siglo XIX. Y hablamos de en torno a 20 millones de personas. Pero es que en el siglo XX llegamos a 60, especialmente entre los años de entreguerras, fundamentalmente, en la época central, ¿no? Y otra cuestión, otro tópico que hay que romper, la mayoría de las hambrunas del siglo XX tuvieron lugar en Europa. Siempre lo identificamos, ¿no? Parece que la hambruna es algo ajeno, ¿no? Lo identificamos con África, pues no, el continente donde las hambrunas fueron más devastadoras no fue África, sino precisamente Europa. Precisamente en los lugares donde hubo guerra, donde hubo dictadura, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de todo esto, ¿no? Quizá la más conocida, de bastante actualidad actualmente, es el holodomor ucraniano, que significa una palabra que significa matar de hambre, ¿no? Provocada especialmente no solo por la colectivización soviética, sino también por una serie de malas cosechas, ¿no? Y por la actitud de la nomenclatura estalinista. 4,5 millones de víctimas en tan solo 6 meses. 4,5 millones de víctimas, ahí es nada, ¿no? No sé lo que tiene la Comunidad Valenciana, pero 5, pues imagínense, ¿no? En solo 6 meses, devastadora. También tenemos la gran hambruna griega, provocada por la ocupación nazi y por el bloqueo económico de los aliados. En tan solo 2 años, entre el año 41 y el 42, 300.000 personas murieron de hambre. Y luego también tenemos otra hambruna relacionada con la ocupación, que es el invierno irlandés, el Hogenwinter, que murieron en torno a 20.000, 30.000 personas. Bueno, claro, decimos 20.000, 30.000, parece poco, ¿no? Y si ya lo comparamos con la China, que llegó a tener 30 millones, pues apaga y vámonos, ¿no? Pero creo que nos da una idea de las dimensiones, de la importancia de la hambruna y también cómo nuestro caso, como en tantas cosas sucede con la historia de España, está conectada con la historia de Europa y con la historia del mundo. No somos, y en este caso, desgraciadamente, tan excepcionales. Una cronología básica que nos permite fijar cuándo tuvo lugar la hambruna, ¿no? Hay que intentar no confundir la hambruna española con los años del hambre. Los años del hambre es lo que normalmente llamamos la posguerra y que solemos encajarlo entre 1939, el fin de la Guerra Civil, y 1952, 1951. A mí me gusta el 52 porque es cuando desaparecen las cartillas de racionamiento, que son fundamentales, son un símbolo de la autarquía y son fundamentales para explicar todo lo que sucedió en aquellos años. Pero dentro de ese periodo de tiempo, conocido como los años del hambre, tuvo lugar entre el año 39 y el 42 una hambruna, y en el año 46, lo que se conoce como el año del hambre, en mi tierra, permítanme que hable andaluz, como el año del ajambre, ¿verdad? Le pregunta a la gente, sí, el año del ajambre, y se acuerdan, el año 46, también tuvo lugar, ¿no? Por otros fenómenos. Digamos que en el 39-42 fue una hambruna, si me permiten, más pura, y en el año 46 estuvo provocada por los mismos factores, pero hubo uno determinante, y es que en ese año sí hubo sequía, y por eso fue un año especialmente malo, ¿no? En el año agrícola 44-45, ¿no? Bien, la cronología ya la he fijado, es más difícil fijar la geografía donde tuvo lugar, porque hablamos de una hambruna difusa que afectó especialmente a determinados grupos sociales, a determinadas clases sociales, especialmente a las clases bajas y a las clases más desfavorecidas. Tenemos que mirar especialmente a aquellas personas que dependían solo de su trabajo para poder vivir, también a los ancianos, a los niños. ¿Y esto qué quiere decir? Que casualmente las clases bajas están identificadas con clases que no siempre, pero muchas veces sí, apoyaron a la República, ¿no? Que estaban dentro de lo que serían los apoyos sociales de los partidos del Frente Popular, ¿no? Que una extraña o lógica coincidencia, ¿no? Y después intentaremos explicarlo, ¿no? Afectó especialmente al mediodía español, Por lo menos yo no he identificado grandes números de muertes por inanición o documentos donde se diga que las personas están muriendo de hambre en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña, pero sí he marcado esas provincias que aparecen ahí, lo que sería Murcia, Andalucía, por supuesto, el sur de Castilla-La Mancha y Extremadura, como lugares donde las autoridades franquistas se dicen aquí la gente se está muriendo de hambre, ¿verdad?
Por lo tanto, podríamos decir que especialmente golpeó en esos lugares, ¿no? Especialmente golpeó en esos lugares. Otra cuestión son las víctimas, y esto es algo en lo que todavía estamos inmersos. Sí podemos decir, gracias al trabajo de demógrafos previos, que entre el año 39 y 42 podemos calcular en torno a un exceso de muertes de 200.000 personas. Es decir, que normalmente muere un número se calcula así, ¿no? Normalmente cada año muere un número de personas en España y en estos 3 años aumentó de manera espectacular, ¿no? Entonces la diferencia entre... se hacen cálculos demográficos y esa diferencia arroja el número de víctimas que pudo haber. Parece un número razonable. Lo que no sabemos es qué pasó en el resto de los años, ¿verdad? Porque sabemos que los años que no hubo hambruna tampoco fueron buenos, ¿no? Y pudieron influir en otras muertes que no quedaron contabilizadas. No obstante, para solo 3 años, 200.000 víctimas es algo realmente importante, ¿verdad? Realmente importante. Hay que pensar el mundo de posguerra como un mundo muy difícil, un mundo donde el hambre literalmente lo inunda todo, ¿no? Y tenemos que tener cuidado porque que hablemos de la hambruna española respecto a unos años no quiere decir que el resto de años fuese fácil. Se conoce como los años del hambre, lo he dicho, la posguerra, y no me gusta a veces esta expresión que confunde con la hambruna porque da la sensación de que los años del hambre es algo como que vino sobrevenido, ¿no? Que el régimen no tuvo nada que ver, ¿no? Y ahora intentaremos explicar que no fue así, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a comer. Lo hacemos varias veces al día, nos encanta, hasta podemos decidir entre distintos platos que nos gusta, incluso podemos permitirnos esto no me gusta, ¿no? Yo lo veo sistemáticamente, perdona, que alude a lo personal, a mi hijo, ¿no? Lo cierto es que en aquellos años fue imposible y es curioso cómo el hambre lo inunda absolutamente todo y lo vemos en la memoria de aquellas personas sistemáticamente. Y cuando hablamos de falta de alimentos, cuando hablamos de carencia, tenemos que pensar, un historiador yo creo que siempre tiene que tener imaginación, tenemos que pensar en lo que podría suponer eso en las relaciones humanas, en el día a día, ¿verdad? ¿Cómo hace que el hambre sea una obsesión para los más necesitados? ¿Cómo mediatiza las relaciones dentro de la familia, fuera de la familia, ¿no? Este testimonio de Gerald Brennan, un fantástico hispanista además que tiene mucho que ver con mi tierra, en el año 49 viene a España y hace un relato fantástico de lo que encuentra. Él lo conocía muy bien España y además hablaba español, por lo tanto es bastante fidedigno. Y habla con una persona, creo que este testimonio es de Málaga, y me parece que sintetiza perfectamente lo que tuvo que ser aquella atmósfera de posguerra, de los años del hambre y de la hambruna, ¿no? ¿Sabe lo que hemos comido hoy? Algunos pedazos de pan con algunas naranjas en mal estado. Esta noche volveremos a casa y mi esposa tendrá para nosotros un poco de harina y alubias cocidas. No tendremos aceite porque nuestra ración se ha acabado, pero lo más terrible es que este hambre está destruyendo nuestra vida familiar. Los niños lloran, sus madres los golpean y todo el mundo discute. Nos estamos convirtiendo en bestias. Es precisamente esto, esta bestialización de las relaciones humanas respecto al hambre, algo que está descrito en la antropología de la alimentación. Los antropólogos de la alimentación hablan precisamente de esto, ¿verdad? De cómo esto se produce y cómo la cultura se va deshaciendo poco a poco. Conforme el hambre avanza, la cultura de los seres humanos se va deshaciendo, ¿no? Esto se ejemplifica muy bien en lo que las personas tuvieron que hacer para comer, ¿verdad? Y en algunos casos, algunos historiadores lo han llamado estrategias de resistencia frente al hambre, pero bueno, han quedado en la memoria de muchas de las personas que hemos entrevistado y en muchísimos testimonios. Normalmente los antropólogos hacen un círculo, los antropólogos de la alimentación hacen un círculo y nosotros estaríamos en el medio, ¿no? Estamos en el medio y alrededor tenemos círculos concéntricos. Pues bien, cuando llega el hambre, estos círculos empiezan a caer y empezamos a alimentarnos de lo que está más alejado de nosotros. Nosotros sería el hogar, ¿no? Lo primero que uno empieza a comer pues son cosas que antes no comía, que rechazaba, ¿no? Pues algunas hierbas o bellotas que pueda haber por el campo, ¿no? Posteriormente pasamos a animales que normalmente no se comen, pero que hay una cierta necesidad. Estoy hablando, por ejemplo, de los gatos, de otros roedores, etcétera, etcétera. Y así nos vamos acercando
Posteriormente llegaría el caso de los animales de compañía, ¿no? Y finalmente, claro, cuando ya la cultura se deshace totalmente, llega el caso del canibalismo, ¿no? No se asusten, en el caso español ni en el caso irlandés hay documentado casos de canibalismo ni nada por el estilo, pero sí sabemos que en algunas hambrunas lo ha habido, aunque es muy difícil estudiarlo, no quiero entrar en eso, ¿no? Pero a grandes rasgos, este tipo de cuestiones y esta sensación tuvo lugar en la España de entonces. Y cuando los historiadores han descrito las hambrunas, han dicho una serie de características. Y es curioso como cuando leemos a estos investigadores tan importantes como Cormac O'Grada, un libro fundamental que tiene, como La hambruna, una breve historia, nos dice cuáles son las características, y los historiadores que hemos ido a los archivos del franquismo nos damos cuenta que todas están aquí. Encaja como un guante. Y el historiador tiene que tener cuidado, porque a veces cuando las cosas encajan tan bien, suele haber gato encerrado, ¿no? Pero aún así yo les vengo a contar que todos estos síntomas estuvieron en la España de posguerra. Ojo, no en todos los lugares, no en todas las clases sociales, pero sí estuvieron, ¿no? Muertes por inanición, enfermedades infecciosas, alto precio de alimentos. Estas tres cuestiones son las que voy a analizar en detalle. Pero luego la ingesta de derivados alimenticios, es decir, cosas que normalmente pues no se comían, ¿no? Incluso que ahora forman parte de nuestra dieta, ¿no? Como por ejemplo puede ser los potajes de hinojos, ¿no? O otra serie de cuestiones derivadas, ¿no? Ya les he hablado antes del caso de algunos animales, ¿no? El aumento exponencial de los crímenes contra la propiedad. Normalmente los teóricos del crimen dicen que en este tipo de sociedades el número de crímenes contra la propiedad suele ser un 50%. Aquí, en los años de la posguerra, llegamos al 70%. Es decir, la gente roba porque no tiene que comer, ¿verdad? Como una forma de intentar salvarse. Un incremento de la emigración temporal. Esto es algo que está por estudiar en el franquismo. En los años 40 empieza la emigración. Hay una emigración clandestina y la gente se va a las ciudades. ¿Por qué? Porque es donde había más racionamiento, donde el régimen repartía más comida. La dictadura sabía cómo gestionar el hambre, ¿no? Y se impedía que la gente se fuese. No obstante, vemos como las ciudades empiezan a aumentar población, aunque el régimen lo oculte. Revueltas del hambre, pocas, pero hemos encontrado. Y además protagonizadas en muchos casos por mujeres, ¿no? Que no quieren entregar el trigo, que se oponen a la política autárquica. Y otra cuestión importante, el abandono de los niños, ¿no? Familias que no pueden alimentar a su hijo y se los dan a otras familias. Seguro que todos ustedes han escuchado historias de este tipo, ¿no? Y todo lo que les estoy contando no les suena completamente ajeno, ¿no? Pero me voy a centrar en esas tres cuestiones: muertes por inanición, enfermedades infectocontagiosas y el alto precio de alimentos, ¿no? Lo primero es cómo esto está presente en la documentación del régimen, cómo el régimen internamente lo reconoce, ¿no? Esto es un escrito de Falange, del jefe provincial del movimiento de Córdoba, donde nos describe en el pueblo de Peñarroya, esto al norte de la provincia de Córdoba, una zona minera, para que se hagan una idea de la clase social que podía haber, y nos dice precisamente esto, ¿no? Un paisaje, y lo escribe un falangista, ¿verdad? Hay cientos de niños, hombres y ancianos, paseando su miseria e implorando una limosna, que por ser tanto no les llega, ya que el paro y el hambre presente supera al de ninguna época pasada, pues hay más de 2.000 personas, entre hombres y mujeres, que si no roban, cosa que por aquí está a la orden del día, quedando pocos corrales por saquear, se mueren de hambre ellos y sus familiares. Estampas de posguerra reconocidas por el propio régimen. Es curioso, como me estoy acordando ahora mismo, como encontré un crimen contra la propiedad en Granada, y en muchos casos, cuando eran sorprendidos, ya se habían comido lo que habían robado directamente. No puede haber algo más que ejemplifique mejor el hambre, la desesperación y también la resistencia, ¿no?, frente a las políticas del régimen. Pero además tenemos multitud de ejemplos que dicen esto, ¿no? En algunos casos hasta memorias que nos dicen cómo en el año 46 la gente se iba desplomando por la calle
como cromos, ¿verdad? Como naipes, dicen. O como la diplomacia británica nos habla de estómagos hinchados en los campos andaluces, ¿no? Un síntoma que parecen aquellas personas que no han comido. Como en muchos casos los suicidios que se produjeron en aquellos años estuvieron provocados por el hambre, ¿no? Recuerdo un atestado de la Guardia Civil en Almería que decía: se suicidó a tal hora, se colgó de un árbol, autopsia, 2 puntos, estómago vacío. Yo creo que lo dice todo, ¿verdad? Pero las autoridades lo reconocen una y otra vez, ¿no? Y incluso piden ayuda, ¿no? En este caso, este personaje que está aquí, Mora Figueroa, aparece, me pueden decir, es falso, es que va vestido de nazi, ¿no? Lleva un uniforme de la Wehrmacht, es que estuvo en la División Azul también, pero antes fue jefe provincial del movimiento y gobernador civil en Cádiz. Y relataba precisamente esto, reconocía que había muertes por inanición en los últimos meses en Cádiz. Por inanición y además por causas derivadas de las enfermedades. Incluso ofrecía una cifra, ahí lo vemos, ¿no? Y además nos damos cuenta como fallecía mucha más gente que durante la propia guerra civil, ¿no? Algo que nos tiene que llamar la atención. Cómo aumenta el número de fallecidos, especialmente en esos meses. Unos meses muy difíciles, porque la cosecha no había llegado y todavía azotaba el invierno. Otro ejemplo, otro síntoma de las hambrunas que también encontramos en la española, especialmente en aquellos años, son las enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Que aumentan de manera exponencial justo después de la guerra, y que aumentan no solo en el número de infectados, esto es la morbilidad, sino también en el número de víctimas mortales de estas enfermedades, ¿no? Esto está estudiado por algunos grupos muy destacados de historia de la ciencia. De hecho, creo que aquí en Valencia está el profesor José Luis Barona, que ha hecho estudios muy importantes respecto a esto, ¿no? Pero vemos como la difteria, el tifus exantemático, el paludismo destacan especialmente justo después de la guerra civil, ¿no? El caso del tifus es espectacular y muy ilustrativo de cómo se manejaba el régimen respecto a todo esto, ¿no? Porque otra de las cosas que han estudiado los historiadores de la hambruna es qué hacen los gobiernos cuando una hambruna estalla. Se callan, lo reconocen, intentan adoptar políticas. En el caso del régimen de Franco, la reacción pues, fue bastante decepcionante, como ahora después les explicaré, ¿no? Está claro que la guerra civil fue importante, porque sometió a un estrés nutricional a buena parte de la población, especialmente en el bando republicano, donde las condiciones socioeconómicas eran mucho peores, también había peor población, esto ha sido estudiado, pero digamos que lo que pasó a partir del 39 pues dio la puntilla, ¿no? La epidemia de tifus fue tan importante que preocupó a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Imagínense que el tifus se hubiese extendido desde España al continente, ¿no? Estamos muy preocupados con este tema y aparece en la documentación diplomática, ¿no? Llegó especialmente por los puertos y hubo lugares como Málaga que fue literalmente devastadora, ¿no? El tifus está provocado por la picadura de un insecto que porta una bacteria y afecta especialmente a la gente más pobre. ¿Por qué? Porque está relacionado, por supuesto, con lo que has comido, si tu cuerpo está preparado para luchar contra eso, pero también especialmente con la higiene, dónde vives, ¿no? Y vemos como los pobres no se podían preparar respecto a esto. En muchos casos no tenían jabón, solo tenían una muda de ropa, en muchos casos vivían en cuevas, y vemos como esto está estudiado no solo por las autoridades franquistas, sino incluso por la Fundación Rockefeller, que viene a España en aquel año y que cuenta cómo es realmente devastador. España estuvo sometida a un embargo económico, un bloqueo económico durante aquella época, ahora explicaré por qué, pero hubo un momento que los aliados se dieron cuenta que el régimen no podía con esto y se vieron obligados a enviarle especialmente jabón, ¿no? Para que veamos la situación. El régimen, tampoco me quiero extender en esto, pero el régimen culpó del tifus a los republicanos, ¿no? José Antonio Palanca, el director general de Sanidad, pues culpó del tifus a los republicanos. Dijo en un principio que había venido de la zona republicana, cuando sabemos, médicamente se ha estudiado que no fue así, de hecho duró hasta el año 41, ¿no? Es llamativo, ¿no? Pero es que además hay otra cuestión, es que él reconoce que el régimen lo mantuvo en secreto, en silencio,
¿verdad? Recuerdo una imagen del embajador británico que escribe a Londres y dice, es que la diplomacia británica cuenta muchas cosas, escribe a Londres y dice, he estado en el despacho del encargado de la sanidad española, supongo que sería Palanca, no dice el nombre, dice, y él me ha negado que haya ninguna epidemia de tifus, dice, pero mientras que hablaba, al final de su despacho había un mapa lleno de banderitas donde precisamente estaba teniendo lugar la epidemia de tifus, ¿no? Y él lo recoge, ¿no? Para que veamos esta imagen. Lo peor que se puede hacer cuando se declara una epidemia, y hemos tenido una hace poco, es negarla, ¿verdad? Aquí tenemos también algunos gráficos y nos damos cuenta cómo lo que estoy diciendo encaja perfectamente. El caso de la tuberculosis, que es esta línea azul, pues se ve claramente. La tuberculosis va literalmente por las nubes. Si quitamos la tuberculosis, vemos aquí el repunte que hay precisamente en este tiempo, que es cuando se concentran la mayoría de los fallecimientos. Pero si miramos el año 46, a ver si apunto bien, 46, pobre, el otro lado, 46, nos damos cuenta como también hay un pequeño repunte, ¿no? Por lo menos en el caso de la gripe, ¿no? Otra cuestión que hay que explicar, aunque me haya tirado el agua encima, es la cuestión del alto precio de los alimentos, ¿no? Y esto no es un tema... No, todo controlado. Aquí no hay pertinaz sequía, de la que ahora hablaremos. Pero es el alto precio de los alimentos. ¿Por qué? Porque impide que mucha gente compre. Y en España se da la peculiaridad de que mientras que muchos se estaban muriendo de hambre, los escaparates vendían dulces, y en el mercado negro se podía comprar absolutamente de todo. En aquella España dependía de quién fuese para alimentarte o no alimentarte. Y la política juega un papel importante. Si colaboras con el régimen, si perteneces al ejército, perteneces a Falange, si tienes trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Para que veamos el perfil político de quiénes serían las víctimas de esto, ¿no? Pero es que además el coste de vida aumenta exponencialmente, ¿no? El régimen fija una serie de precios máximos, pero esto no es real, porque el mercado negro hace que en realidad todo este acaparamiento y toda esta ocultación se transmita en un aumento exponencial de los precios. Y al mismo tiempo, la llegada del régimen de Franco supone el fin de los sindicatos, la congelación de los salarios. O sea que si tenemos, y ahora tenemos un proceso de inflación, sabemos de qué hablamos, ¿no? Si no subiesen nada los salarios y solo subiesen los precios, cada vez seríamos más pobres. ¿Y a quién afectaría más todo esto? Pues a las clases más humildes, ¿no? Fue precisamente estas personas a las que más les afectó. Pero lo llamativo es que además los precios que más subieron en la posguerra fueron los de la alimentación, ¿no? En estos datos lo podemos ver claramente. Precisamente los precios de los productos, de los artículos que las personas necesitaban para conseguir mantener el cuerpo y el alma unidos, ¿no? Y además, esta gráfica que aparezco aquí refleja claramente de qué estamos hablando, porque podemos ver cómo está dividida las distintas economías familiares, ¿no? Y esta que tengo aquí, que marco aquí, es el caso de los obreros rurales y el obrero urbano, ¿no? Para que veamos cómo la mayoría del dinero que ellos tenían se dedicaba precisamente a la alimentación, ¿no? En un esfuerzo de intentar alimentarse y conseguir lo suficiente para comer, ¿no? Pero claro, se estarán preguntando que por qué tuvo lugar la hambruna, por qué sucedió, ¿no? Y creo que ya he ido desvelando que la política jugó un papel importante. He hablado de las víctimas, cómo podían tener un perfil republicano, un pasado republicano, o estar identificadas con las clases sociales que defendieron la República. También le he hablado de las hambrunas en el siglo XX y cómo la política es fundamental, ¿no? Y en el caso español fue determinante, ¿no? Fue determinante. Está claro que la guerra civil prepara los cuerpos de los hombres y las mujeres de entonces para que tenga lugar una hambruna. No podemos negarlo, ¿verdad? No podemos obviar, no fueron tiempos para nada normales, ¿no? No obstante, tiene que ser también algo matizado, y ahora después lo veremos para intentar confrontar los discursos del régimen, ¿no? Tenemos que mirar especialmente a las zonas republicanas, donde quizá la situación alimenticia fue peor, pero no explica por sí mismo 12 años, desde el año 39 hasta 13 años, desde el 39 hasta el 52, de una situación económica muy difícil, o una hambruna de 3 años del 39 al 42, ¿verdad? En ningún sentido. En el fondo, lo que explica todo lo que sucede en España
se esconde bajo un paraguas, el paraguas de la autarquía, la política económica autárquica. Una política completamente suicida, voluntariamente afrontada por el régimen de Franco, puesto que durante la Guerra Civil no se adoptó, y que complica completamente la situación y que genera un auténtico cortocircuito de nuestra economía y provoca la hambruna. Y además, esta política autárquica que esperaba engrandecer a la nación para construir, tenía una inspiración fascista muy importante, para intentar construir una España imperial y grande, que tenía que cerrarse sobre sí misma para evitar la contaminación externa, producir todo aquí y así tener una balanza de pagos positiva, ¿no? Donde se exportase todo, hasta el petróleo que no teníamos, ¿verdad? Aquella España de locura, pues provoca unos problemas de abastecimiento determinantes, ¿no? Y ahí hay una serie de cuestiones que están relacionadas con el origen de esa hambruna, ¿no? Por ejemplo, la política exterior proeje, ¿no? Que está en la médula espinal de esta política autárquica, que no es solo económica, también es una política exterior, ¿no? El apoyo de las potencias fascistas durante la Guerra Civil viene seguido del apoyo del régimen de Franco, el envío de alimentos, de materias primas y, por supuesto, la ayuda bélica, permitiendo que por ejemplo, repostasen los submarinos nazis, ayudas con el bombardeo de Gibraltar, etcétera, etcétera, que hace que los aliados digan, bueno, ¿qué hacemos con España? Porque está ayudando a nuestros enemigos, y opten por un bloqueo económico. Un bloqueo económico que coincide totalmente con los años de la hambruna, del año 39 al año 42. Ojo, la hambruna no caigamos en la trampa del franquismo, ¿no? La hambruna no fue provocada por las políticas comerciales de los británicos y de los americanos, sino que ellos tomaron esas políticas porque sabían que el régimen de Franco estaba colaborando activamente con el Eje, y como forma de conseguir que no entrase en la guerra, dijeron, bueno, hagamos como un torniquete, lo dicen en una carta, hagamos como un torniquete, ¿no? Lo vamos a abrir para que España se desangre y no le enviamos alimentos, y cuando se vaya a desangrar lo cerramos, para que no esté preparada para entrar en la guerra, como arma de defensa, ¿verdad? Eso es fundamental, pero luego hay una serie de cuestiones, como el sueño de la autosuficiencia, que es un auténtico desastre, la intervención alimenticia, que fija una serie de precios, incluso regula la producción, lo que hace que la economía se vaya al garete, los bajos salarios, que hace que mucha gente no se pueda alimentar, el mercado negro, que hace que aparezca la especulación, que los precios aumenten y muchas personas no puedan comprar lo que necesitan para comer, el aumento del coste de vida, que hemos señalado, la reducción de la productividad agrícola, por hectárea cada vez se produce menos, por lo que hay menos con lo que alimentar a la gente. Esto tiene que ver con factores, no me quiero entretener, pero por ejemplo no llegaban fertilizantes por el bloqueo, entonces las tierras españolas no consiguen producir lo suficiente, ¿no? Y por supuesto la no ayuda internacional. Otra cosa que llama la atención de España es cómo hubo determinadas agencias internacionales que intentaron ayudar por lo que estaba pasando, ¿no? Como por ejemplo el comité de los amigos, los llamados cuáqueros, americanos y británicos, que habían ayudado durante la Guerra Civil y en el año 39 se acaban yendo porque el franquismo le hace la vida imposible. Incluso la Cruz Roja Internacional, que ofrece a Franco quedarse después de la Guerra Civil para intentar ayudar a reconstruir el país, y también los manda fuera, ¿no? No hubo ayuda internacional, por lo que no se pudo aminorar el golpe, ¿no? Pero ¿cuáles fueron las consecuencias de esta hambruna? Yo recuerdo que cuando yo estudiaba me explicaban una cosa que se llamaba la historia cuantitativa. Aquí hay mucha gente que sabe de historiografía muchísimo más que yo, entonces no me voy a meter en berenjenales, pero me decían que uno de los sueños de aquella historia cuantitativa, que estudiaba los precios, que la oscilación de los precios, es que quizá a través de ellos pues podían predecir o podían identificar pues cuándo había habido revueltas, ¿no? Y lo que llama la atención es cuando vemos el franquismo y todos estos años terribles, y pues aunque hubo oposición y hubo guerrilla y hubo intentos de huelga, pero también hubo una represión brutal, pues prácticamente el franquismo se fue, si me permiten la expresión, de rosita, ¿verdad? ¿Le vino bien el hambre al régimen de Franco? ¿Fue positivo para su estabilización?
Bueno, ya vemos el número de víctimas en torno a 200.000, lo tenemos que seguir estudiando, pero está claro que el hambre propició una desmovilización política brutal. Las personas que intentaban resistir al hambre, aquellas mujeres que en muchos casos estaban viudas porque sus maridos habían sido ejecutados o estaban en el exilio o estaban en la cárcel y tenían que sacar a su familia adelante, en muchos casos ellas represaliadas, ¿no? Melanie Ibáñez lo ha estudiado muy bien, ¿no? Y tuvieron que hacer frente al hambre y tuvieron que sacar a su familia adelante, ¿no? Es difícil pensar que tuviesen ni tiempo, ni ganas, ni voluntad de intentar reconstruir la democracia o cuestiones por el estilo, ¿no? De hecho, lo vemos en testimonios de extranjeros que dicen, aquí la gente quiere mantener el cuerpo y el alma unidos y con eso tienen suficiente. Solo hay una cosa que preocupa a los españoles y es comer. Por lo tanto, el hambre tuvo una función política, ¿no? Una función política. Pero es que además las políticas desarrolladas por la dictadura van en este sentido. Primero utilizó el hambre y los supuestos desvelos del régimen por intentar acabar con él en la propaganda sistemáticamente. Ahí aparecen varias fotografías, ¿no? La primera de ellas es poco después de la conquista de Madrid, el reparto de pan en una de las calles, ¿no? Sabemos que durante la guerra también se lanzaron panecillos prometiendo una España de alimentos que finalmente pues nunca llegó, lo sabemos, ¿no? Pero es fundamental porque es curioso cómo en la memoria colectiva ha quedado, bueno, en la memoria colectiva, en la memoria social de muchas de aquellas personas que vivieron aquellos años, ha quedado la idea que el régimen se desveló, que hizo todo lo posible por intentar paliar el hambre y que el hambre fue algo literalmente, pues bueno, ajeno, ¿no? Ajeno a él mismo, ¿no? Pero es curioso porque esta gestión del hambre, el extraperlo, el mercado negro, este mundo de tu vinculación al régimen hace que vivas bien, hace que subas, que ha sido estudiado en economía, en industria, en comercio y por supuesto en agricultura, pues nos damos cuenta como hubo clases sociales que les vino especialmente bien, ¿no? El sistema autárquico enriqueció a muchas personas, mientras que mataba de hambre a otras, ¿no? Yo creo que esta es la explicación que justifica por qué algo que no funciona duró durante tanto tiempo en vigor. Porque funcionaba políticamente y funcionaba socialmente para lo que eran los apoyos sociales del régimen, que eran fundamentalmente las clases medias y, por supuesto, las clases altas, ¿no? Además, el hambre funcionó como una especie de excusa y de legitimación, paradójicamente, para el régimen de Franco en el futuro. Cuando entrevistamos a la gente o vemos testimonios de los años 50, nos damos cuenta como, por ejemplo, aunque los 50, lo sabemos, no fueron años espectaculares de desarrollo económico ni de consumo masivo, como podían ser ya los 60 o 70, ¿no? Con limitaciones, pero creo que saben de lo que hablo. La percepción que habría es que las cosas estaban mejorando, porque veníamos de un punto tan miserable y tan desesperado que por fin las cosas estaban mejorando, ¿no? Entonces, este panorama, junto con los mitos del régimen que ahora veremos, pues ayudaron muchísimo a eso, ¿no? Y junto a todo esto, es curioso como en el silencio de muchas familias quedó esta hambruna como algo prohibido de lo que no se hablaba. ¿Por qué? Porque el hambre es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Quién está dispuesto a decir, yo no lo he encontrado, ¿quién está dispuesto a decir, algunos antropólogos sí, lo que ha tenido que comer para sobrevivir, ¿no? Es curioso cuando los entrevistamos siempre nos dicen, en mi casa no, pero en otras hubo muchísima hambre, ¿no? He tenido que tener muy mala suerte para siempre topar con gente que no lo pasó, ¿no? En fin, algo llamativo. Pero lo que nos puede explicar por qué la gente piensa así, por qué esta memoria ha permanecido oculta, es cómo el franquismo silenció todo esto, ¿no? Y construyó un sistema de propaganda muy complejo, pero tremendamente efectivo, ¿no? Básicamente silenció que hubiese una hambruna, nunca se reconoció, y se habló solo de los años del hambre. Y se dijo que estaba provocado por factores que no tenían nada que ver con el régimen. El primero, las destrucciones de la guerra. Ya sabemos que los economistas han demostrado que la guerra fue, por supuesto, un elemento crucial, pero que no puede explicar por sí misma
todo el hundimiento económico, industrial, agrícola, comercial, el hundimiento de las condiciones de vida de los españoles, el hundimiento de las tallas de los españoles que empezaron a ser más bajitos en los 40 por sí solos, ¿verdad? Sabemos que incluso los republicanos, cuando se fueron al exilio, no bombardearon la industria, el tejido productivo estaba todavía a su disposición, ¿no? Otra cuestión, la pertinaz sequía, ¿no? Esto que ha quedado, de hecho he dicho antes pertinaz sequía y todos se han reído porque todavía queda como un mito, ¿no? Pues si analizamos la década de los 40 nos damos cuenta que no fue una década especialmente seca. Es más, sí fue mucho más seca en los años 50 y ahí no hubo ni hambre ni hambruna. ¿Por qué? Porque había fertilizantes, etcétera, etcétera. Pero solo hubo un año donde sí hubo un régimen de lluvia mucho más inferior, el 44-45, que provocó la hambruna del 46. Y otra cuestión que el régimen siempre diría y que también se ha demostrado como una falacia es el aislamiento internacional. Antes del fin de la guerra, hasta el 45 y después del 45. Los historiadores han demostrado que en realidad el posicionamiento político del régimen con el nazismo y con el fascismo fue voluntario, ¿verdad? Y sabemos que por sí solo tampoco explica el hambre, ¿no? Es curioso cómo durante el desarrollismo se construyó otro mito, ¿no? Porque ya no se podía seguir hablando de lo mismo. Se silenció completamente la existencia del hambre y sencillamente empezó a hablarse de desarrollo, de paz, del milagro económico español. Ahí está aquella campaña de los 25 años de paz. Y es muy llamativo porque en aquella campaña o en las exposiciones que se hicieron entonces se habla de lo que trajo el franquismo, ¿no? Ellos dicen hechos, ¿no? En este crepúsculo de las ideologías que diría un intelectual franquista, ¿no? Y diría, si en España había tantos vehículos en el año 39, ahora hay tantos, ¿no? Si en España había tantos robos en el año 32, ahora hay tantos, para demostrar lo bien que estábamos. Pues es curioso, como no he encontrado, tengo que seguir investigando, no he encontrado ninguna referencia al hambre, ¿no? Si los españoles antes comían esto, ahora comen esto. No, hay una elipsis completa respecto a esto, ¿no? Pero lo llamativo es que, claro, bajo esta idea de desarrollo, de España va bien, pero bajo el franquismo, pues todo lo que había sucedido en los años 40 quedó silenciado, ¿no? E incluso durante la transición esto se mantuvo, ¿no? Ya sabemos, si quieren después entramos en el debate, aunque no era mi intención, sabemos cuestiones tan delicadas o con tanta controversia como el pacto de olvido, la amnistía, o incluso como en el año 86 el gobierno socialista decidió que no había que celebrar la guerra civil porque no había el aniversario de la guerra civil porque no había nada que celebrar, ¿verdad? Este rechazo, bajo mi punto de vista, explicable por el contexto, ¿no? Lo que no es explicable es lo que se hizo después de la segunda mitad de los años 80 o durante los 90, digo, de negación y de silenciamiento del pasado. Como digo, este silencio durante la transición, digo, históricamente explicable, supuso otra cuestión importante, y es que los años de posguerra y la hambruna española siguieron estando silenciados, ¿verdad? Incluso es llamativo, como en las batallas de la memoria, que tuvieron lugar, digamos, a partir del año 2000, la apertura de la fosa de Priaranza del Bierzo y el movimiento para la recuperación de la memoria histórica, es curioso como también ha pasado desapercibido, ¿no? Es cierto que hay prioridades, ¿no? Que hay que sacar a los cuerpos de las cunetas, que hay muchos elementos que reparar, pero me llama la atención como en la última ley de la memoria democrática, a la hora de definir las víctimas del franquismo, no hay nada que haga mención a la hambruna española. Quizá porque esto viene explicado en parte porque los historiadores hemos llegado tarde a descubrirla, ¿no? Sin embargo, estaba ahí, ¿no? Estaba ahí, lo mismo que Franco estaba y ya no está. Pero lo cierto es como esto se ha trasladado también a lo que monumentalizamos del pasado, ¿no? Hay pocos monumentos sobre la guerra civil o sobre la guerra civil desde el punto de vista democrático, porque desde el punto de vista franquista todavía quedan muchas cruces de los caídos, ¿no? Como decíamos antes, o muchísimas lápidas, esperamos que desaparezcan. Pero hay pocos monumentos que recuerden a las víctimas del franquismo en muchos ámbitos, ¿no? He traído algunos, ¿no? Quizás de los más conocidos, el monumento a los exiliados, que está en Girona,
Y luego el mirador de la memoria en el torno, ¿no? Y con las dificultades, no sé si sabes la historia que hay detrás de cuando se quiso poner, también que dispararon algunas de estas estatuas. Bueno, hablan unos de las víctimas del exilio, otros hablan de las víctimas de los asesinados, pero es curioso como no he encontrado ningún monumento sobre la memoria del hambre, sobre la memoria posguerra. Lo llamativo, y es lo que yo creo que también hay que reivindicar y explicar, es que la memoria es imparable. La memoria es algo... Bueno, para empezar deberíamos hablar de memoria siempre, ¿no? Y siempre hablamos de memoria, ¿no? Es algo imparable y algo que está ahí. Y le aseguro que la memoria de la hambruna ha seguido, especialmente en la familia, de manera escondida, y especialmente ha sido transmitida por las mujeres. Ha sido transmitida, por ejemplo, en la cocina, en la esfera familiar. Y poco a poco ha ido saliendo a la luz. Así podemos explicar, de repente, cómo después, en el contexto del movimiento para la recuperación de la memoria histórica, aparecen una serie de obras literarias que hablan precisamente de aquellos años y donde el hambre está muy presente, ¿no? Pero esto, aquí tenemos Dulce Chacón o Almudena Grandes, pero viene de antes, ¿no? Viene de antes, y estamos en Valencia. Y aquí había una poetisa, María Beneito, que escribió unos poemas sobre su niñez, sobre el hambre, sobre su madre. No sé si conoce el poema de las lentejas, que es un auténtico retrato de lo que tuvo que ser aquella vida, ¿verdad? Pero también tenemos La colmena, Nada, Tiempo de silencio. Está ahí, ¿no? Hay que ir a rescatarla. Incluso en el cine nos damos cuenta como la cuestión de la hambruna está durmiendo de alguna u otra forma, ¿no? En el caso El laberinto del fauno se ve perfectamente cómo el hambre es algo político, ¿no? Y que tenga que venir un director mexicano que ha convivido con hijos de exiliados republicanos para demostrarnos, ¿no? Hay una escena estupenda donde aparecen todos comiendo cosas completamente imposibles, ¿no? Ya saben lo que es la ficción, completamente exagerado, mariscos, de todo, ¿no? Cosas que no se comían ni las clases acomodadas en posguerra, ¿no? Pero se identifica perfectamente, ¿no? De cómo tenemos que matarlos de hambre para que no luchen contra nosotros. Y hay un momento en el que el militar dice: nosotros hemos ganado la guerra y ellos la han perdido, ¿no? O películas como Pan Negre, ¿no? Cómo se demuestra que cómo el hambre hace que incluso un hijo cambie de familia, ¿no? De una familia de vencidos a una familia de vencedores, ¿no? Realmente merece la pena. Más acaba de fallecer hace poco su director, ¿no? Y es curioso cómo todo esto está presente de alguna u otra forma, ¿no? Y no hay ninguna política pública que esté detrás de todo esto, ni lo haya orquestado, sencillamente se va recuperando. Y es muy llamativo como en muchos casos sucede impulsado por los nietos de aquellas mujeres que sacaron a aquella familia adelante. Como se decía, ¿no? Con las fosas, los nietos de los fusilados, ¿no? No lo hicieron los padres. Pues es curioso cómo esto está pasando ahora, ¿no? A través de libros de recetas de posguerra, a través de cómics o a través incluso de exposiciones, productos de proyectos de investigación, ¿no? Y ya termino. Incluso en la música actual, ¿no? Porque, como les digo, la memoria es algo que no se puede parar y que siempre está ahí y que, sobre todo, siempre es múltiple, siempre es diversa. Y yo creo que aquella memoria de aquellos años, que todavía estamos intentando desentrañar, que no conocemos muy bien lo que fueron, que estamos intentando hacer grandes esfuerzos, está durmiendo en buena parte de nuestra sociedad, ¿no? Y yo creo que merece un reconocimiento porque forma parte de lo que somos y porque creo que, al fin y al cabo, no solo nos dice lo que somos, sino que nos señala hacia dónde tenemos que ir, ¿no? La historia es un instrumento de transformación social, ¿no? Y la memoria nos puede servir para marcarnos el camino, ¿no? No sé si voy a poder poner este vídeo de unos nietos de la guerra también, en este caso es un grupo popular de música palentino y que recuperan coplas que cantaban las mujeres, además en la cocina, ¿no? No sé si alguien los conoce. Y además, en este caso, lo cantan en una mesa donde se amasaba el pan, ¿no? El pan, el símbolo por excelencia de posguerra, ¿no? Donde se encasula en muchos casos la memoria de esa hambruna, ¿no? Ese pan que cuando se caía al suelo se besaba, ¿no? Ese pan que se trataba como si fuese
una especie de elemento sagrado, ese plan que tiene que ver con el cristianismo, pero que tiene que ver también con la salvación, de mantener el cuerpo y el alma unidos, ¿no? Voy a ver si lo consigo poner, pues supongo que aquí, y ya con esto terminamos. Panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino. El corazón de esta mesa suena lo mismo que el mío. Tengo 2 manos y un cazo, una mesa y 4 patas, 6 lentejas con 2 piedras y una pena germinada. El cazo no tiene nada, la mesa canta de oído, las 2 piedras me las como, la pena se me ha podrido. Alrededor de una mesa, cuando el plato está vacío, es un manjar para el alma, la canción con su estribillo. No tengo nada en la olla, escucha lo que te digo. No tengo mula ni torda, ni padrino ni apellido. Tengo un cuartillo de vino, unos ojos que me miran, unos labios que me nombran, y en el alma una fatiga. Tengo 2 manos honradas, tiernas y duras a un tiempo. Tengo ganas de cantar, sembrar romero en el viento. Alrededor de una mesa, cuando el plato está vacío, es un manjar para el alma, la canción con su estribillo. Panaderas de pan duro, arrulladas en alambre, si las miras a los ojos, se puede engañar el hambre. Panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino. El corazón de esta mesa suena lo mismo que el mío. Alrededor de una mesa, cuando el plato está vacío, es un manjar para el alma, la canción con su estribillo. Muchas gracias. Pues nada, vosotros diréis. Pues ya está, ya no digo nada más. ¿Dudas, preguntas? De historia familiar a un abuelo o a una abuela de los 4 que tienen los estudiantes del grupo de primero, de los 2 grupos de primero que me correspondan. Y las de este año, por ejemplo, son personas que nacen entre el 40, ya no viven la guerra ni de ningún modo, del 40 al 46 aproximadamente. Y esas personas en la entrevista sí que señalan, tanto la hagan al abuelo como a la abuela, el hambre, directa o indirectamente. Por ejemplo,
pasábamos hambre. A veces eran de clase media, no pasaban hambre, o sea que no, pasaban hambre todos menos nosotros. Pero luego, cuando emigran, ¿por qué has venido de tal pueblo de Cuenca o de Teruel a Valencia? Porque teníamos hambre en el pueblo y aquí en Valencia podíamos o intentábamos comer. Y por lo tanto hay un fondo de memoria que si se rescata, si se recupera, puede arrojar, porque son personas que están vivas en muchas de ellas, están en las 70. Y otra que enlazo con lo mismo. El año 46, en enero, nace una chiquita y su padre es un vencido de la guerra civil que ha pasado por la cárcel. Y esa chiquita es ochomesina, nace a los 8 meses, lo cual en los años 40 es tremendo, ser ochomesina. Y su padre, agricultor y jornalero toda la vez, tiene que trabajar 12 horas al día, más 6 horas el día siguiente, para comprarle a la chiquita que acaba de nacer un bote de leche condensada, que la chiquita come en un día, en menos tiempo del que su padre puede comprar la leche, porque su madre no tiene leche. Pasan hambre ahí todos y su madre no tiene leche. De manera que endeuda toda la familia, tíos, abuelos, en fin, endeudan todos. Y es así. Y esa chiquita es mi hermana. O sea que, y en casa siempre lo han recordado. Siempre han recordado que lo que hacía mi padre, trabajar 12 horas más 6 para comprar las privaciones que comportaba a la familia. Y eso me enlazaría con una pregunta, no solamente las víctimas que mueren, que es cosa de demógrafos muy importante, sino también las otras víctimas, los que no mueren, los que sobreviven, o sea, los que aún están viviendo, los tíos, los abuelos, los tal, que pasaron por esa terrible experiencia. Y bueno, y otros recuerdos que tienen esas familias, que método para recuperar esa memoria que todavía existe, mis estudiantes lo entresacan o lo sacan directamente todos los años, desde hace algunos, pero vamos, este año porque los tengo recientes, las encuestas, las entrevistas que les han hecho a sus abuelos. O sea que doble enhorabuena por apuntar a un tema que es de historia, no solamente de demografía, me ha gustado mucho, sino de historia cultural y de historia de la vida de todos los ciudadanos de aquellos años. Gracias. Sí. Gracias a ti. Es curioso como muchas de esas cosas que estás contando de la memoria está en muchas familias sin que nos demos cuenta, ¿no? Pasa muchísimo con el tema de la penicilina, ¿no? Porque hay familias que te cuentan que consiguieron penicilina en el mercado negro y claro, lo pudieron contar, pero también hay otros que te cuentan que sus hermanos fallecieron, ¿no? Y por ejemplo, el tema de la mortalidad infantil, que es la mortalidad que hay en el primer año de vida, ¿no? Se ha estudiado mucho y es devastadora, ¿no? Porque es el momento en el que los niños pues son más débiles, ¿no? Y además hay un tema muy importante, y es que las madres no tienen leche. Esto lo vemos sistemáticamente en los ayuntamientos, cómo le piden a los alcaldes, por favor, leche en polvo, porque es que si no el niño muere, cuestión de vida o muerte. Pero luego hay una memoria encapsulada también en la cocina y en la despensa, ¿no? En la cocina o en la forma de comer, ¿no? En mi tierra, no sé cómo en Valencia, pero en mi tierra nos educaron con que no podíamos dejar nada en el plato, ¿no? E incluso yo he visto a mis padres y venían de una buena familia, se caían cosas al suelo y se lo comían igual, ¿no? Es decir, porque era intolerable tirar algo, ¿no? Y otra de las cosas que también ves es que la despensa, yo lo recuerdo con mi madre y seguro que ustedes
Es decir, la despensa llena de cosas que no se pueden comer, pero mamá, ¿por qué compras tanto, no? Eso se ve muy bien en la película, esta fantástica documental, Un mono, un castillo, no sé si alguien la ha visto. Esta mujer que dice, yo, que pasé tanto hambre, me voy a comer, y le echa el aceite a los huevos encima más todavía y la despensa llena de cosas. Es decir, hay una memoria de una privación, ¿no? que se manifiesta así, ¿no? Es curioso, ¿no? Mucha gente aquí decía que sí, lo mismo tienen memorias para contar. No, sí que tenía. No, bueno, anécdota histórica, ¿no? Esto de no dejar nada en el plato, o sea, eso es algo que, bueno, yo tengo 45 años y a mí me han educado así, pero es que hay algo gracioso que a veces cuando voy con mi madre a comer a algún sitio, tenemos la tendencia a dejarlo todo como limpio, ¿no? Con el pan y tal. Y a veces nos reímos y le digo, mamá, deja algo que es que parece que tenemos, vamos, que estamos muertas de hambre, ¿sabes? Y no es el caso, pero es que es hasta qué punto se te queda esto de... Y lo de besar el pan, yo lo he hecho, porque estando de pequeñita, estar con todos en la mesa en el pueblo y pues eso, que de repente se cae un trozo de pan y te enseñaban eso, que había que besarlo, ¿no? O sea, veías a tu abuela que lo hacía y tú lo hacías también. Y bueno, aquí con mi amiga que hemos venido hemos comentado que incluso a veces como madres insisten mucho en come, que no has comido, que es que has comido poco y te echan más y más y más. O sea, abuelas, esta cosa de comer hasta reventar, ¿no? Que te ceban, sí. Sí, yo creo que eso también pues viene de ahí, ¿no? El gordito está más guapo. Sí, eso también, eso perdura también. Bueno, gracias. Allá. Sí, tenía una palabra de sí. Hola, yo he venido a la conferencia porque en mi familia, durante mi infancia, creo que no se hablaba de otra cosa más que de la guerra y del hambre que pasaron. Entonces, tenía bastante interés en escuchar su disertación sobre las causas y demás. Yo nací en el 53, tengo ahora 70, voy a cumplir 70 años, y mi madre sobre todo cuenta que se alimentaban a base de altrabuces hervidos, por ejemplo. Pan, nada, no tenían pan. El pan era un pan de trigo, de maíz, que mi madre decía que se le atragantaba y que prefería morirse que comer eso, ¿no? La familia de mi padre estuvo en la guerra, en el bando republicano, estuvo en Argelès-sur-Mer después de la batalla del Ebro, y cuando volvió a España se encontró que a su abuelo y a los miembros del comité de Sempere, un pueblo muy pequeño de la Vall d'Albaida, pues estaban encerrados y los iban a fusilar. Consiguieron salvarlos, pero después mi padre pasó el tifus, o sea que varias de las cosas que usted ha nombrado son las que yo he escuchado durante mi infancia. Cuando mi madre estaba embarazada, que yo se lo he oído contar también, yo nací en el 53, mi madre tenía que elegir entre darle la leche a mi abuelo que estaba enfermo o tomársela a ella. Después ya, cuando ya pasa la hambruna, o sea, la leche en polvo nos la daban en el colegio, en la escuela, pero el queso y otras cosas se la daban solamente a los que iban a la iglesia, que procedían de los vencedores, los que no habían estado en el bando republicano. Entonces, no sé, el tema este me ha parecido... Bueno, otro tema que también se daba era el tema del extraperlo, que mi padre contaba que hacía extraperlo y como el cura decía que eso era un pecado grave, yo estaba convencida que mi padre se iba a consumir en el infierno, lo cual me hizo sufrir mucho, ¿no? El tema de la naranja, lo más gustoso de la naranja era la piel blanca que hay entre los gajos de naranja. No sé, he crecido oyendo todas esas historias y a mí se me han quedado muy grabadas. Y bueno, y que ahora aparezca un libro sobre esto en concreto, que muy poca gente habla, pues me ha hecho recordar a mi familia que todos fueron represaliados y sufrieron mucho durante los años de la posguerra. No, eso, gracias. Muchas gracias. Teníem una altra paraula per així, val? Les juntem. Buenas, nada, yo solo te quería decirte que muchas gracias porque
Mi abuelo era de Jaén y era del 34, entonces siempre desde pequeña he escuchado pues la hambruna en plan, me contaba siempre pues eso, que su madre eran, ¿cuántos eran? 6 creo, 6 hermanos, muchos murieron, la mitad o así murieron, y les daban por la noche una infusión de opio, porque estaban 5 días sin comer nada, a lo mejor algo que robaban de garbanzos de alguna huerta, algo así. Entonces, claro, pues que es algo que nunca se ha hablado, que yo haya escuchado en mi casa con mi abuelo, que siempre lo recuerda, come todo lo que tiene en la nevera, no se deja nada, da igual que esté caducado, da igual, porque es que claro, yo todo lo que me ha contado yo decía, pero... Y claro, y me decía que por Santo Tomé, que era donde estaba, que era en Jaén, claro, era donde estaba en Jaén, era de la hambruna, la mitad del pueblo murió la mitad del pueblo, y iba por la calle y veía ataúdes en las puertas, y lo veían no normal, pero es que no había visto otra cosa, tendría pues muy pocos años tenía él, y pues sí, luego lo de las emigraciones que has dicho, también él se fue de Jaén a Tomelloso andando, y luego de Tomelloso se fue andando a Teruel, y entonces, bueno, yo soy de Teruel y por eso toda esta inmigración, pues mucha gente de la zona de Andalucía se fue hacia la zona del norte. Entonces eso, que muchas gracias por darle visibilidad un poco a algo que no se ha hablado casi. Nada, gracias a ti. Ahí lo que pasa, si te das cuenta, es que ahí aparece otra vez la política, porque esta gente, cuando acaba la guerra, pueden estar muy significados en los pueblos, familiarmente. Ya sabes el dicho, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, ¿no? Pues imagínate, para el mercado de trabajo, muchos no eran contratados, ¿no? Por eso se iban a las ciudades, se iban a algún sitio, familias enteras, ¿no? Que dejaron de... Entonces fue un elemento, yo creo que podríamos hablar hasta de limpieza, ¿no? Es decir, para ir a otros lugares, ¿no? Entonces hay una migración clandestina en los años 40 que tiene una explicación muy política, ¿no? Precisamente por esto, ¿no? Y es curioso como muchos se van al extranjero, a Francia, y las autoridades francesas nos dicen cómo vienen. Bueno, y vienen, pero estamos hablando de gente que cruza en el 45 o a lo largo del 43, es decir, gente que es que no tiene donde caerse muerta, literalmente, y llegan allí. Y el problema es que las autoridades francesas dicen que para darle, igual que hoy, para acogerlos, tienen que venir por motivos políticos, tienen que ser perseguidos por motivos políticos. Claro, ellos dicen... No sabemos si se lo inventan o realmente lo creían, ¿no? Ahí el historiador lo tiene difícil. Ellos dicen que vienen por motivos políticos, porque saben que es la forma de quedarse en Francia. Pero en las alegaciones que ellos hacen, a veces dicen, es que no me dan trabajo por ser republicano, ¿no? Entonces ahí la explicación, ¿no? Y en lugares como Santo Tomé, que son lugares de latifundio, pues imagínate, donde está la propiedad muy, muy mal distribuida, pues pasa eso, ¿no? Es increíble, pero supongo que todos tendremos la memoria la tortilla de patatas sin huevos y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Una de las cosas que no he hablado son las intoxicaciones, ¿no? Porque en muchos casos se comían cosas que no eran óptimas para el cuerpo, ¿no? Y se empezó a desarrollar algún tipo de enfermedades carenciales, y algunas como por ejemplo el latirismo, no sé si a alguien le suena, que era básicamente, afectaba a los varones de entre los 20 y 30 y pocos años, y se les quedaba el tren motor inferior, se les quedaba paralizado, ¿no? Era una enfermedad nerviosa y se quedaban cojos, ¿no? Y finalmente se enteraron, se comprendió a qué se debía, y era que empezó, como no había pan, pues empezaron a hacer harina de almortas. Las almortas son algo que a los caballos les vuelve loco, pero para nosotros es tóxico, ¿no? Entonces, en aquellos lugares, especialmente Extremadura, Castilla-La Mancha, donde se hicieron, empezaron a aparecer jóvenes que quedaron impedidos por toda su vida, ¿no? O sea, que comer cualquier cosa también tenía su riesgo, ¿no? ¿Tenéis dos paraules més? ¿No? Sí. Bueno, yo, perdón, para en castellano, que en mi familia siempre hubo una cuidadora, digamos, una nana, que como tú bien has comentado, su familia la pasó a mis bisabuelos porque podían mantener, como tener un hijo más por el hecho de que no podían darle a alimentar. Y en mi casa siempre se ha dicho que ella... no se comía jamón porque jamón era de señores y se comían sardinas. Y, por ejemplo, mi abuelo siempre tiene la costumbre de comer mucho pan. Él es todo con pan. O comer
ves alimentos que tú dices, esto hoy en día ya no lo comes. Por eso quería preguntar realmente hasta qué punto impactó la hambruna, hasta que para día de hoy aún gente mayor aún mantenga eso de no comemos jamón porque el jamón es de señores, hay que comer sardinas, que es lo más humilde, lo que se podía en aquella época, o llegar al punto de comer hierbajos. Yo normalmente lo que me he encontrado es que sí hay un cambio y que se identifica con un triunfo vital, con un triunfo vital. Hay memorias de personas muy humildes que además hicieron todo el franquismo, luego se fueron a la emigración, vinieron, estuvieron trabajando, mejoraron su nivel de vida, identifican el comer cosas que antes no se habían podido permitir como un triunfo vital, aunque pertenezcan a una clase media baja bastante modesta, pero venían tan de abajo, ¿no? Entonces, es curioso lo que dices, porque yo no me lo había encontrado, mucho, más bien al contrario, ¿no? La identificación de, yo ya como jamón mi vida, incluso a veces lo como en público, ¿no? Que es otra de las cosas, ¿no? De todas formas, en los años 50, 60 hay un cambio brutal en la dieta de todos los españoles, porque entra la leche prácticamente nadie la comía, y luego también entra la carne, que prácticamente nadie la comía. Es un cambio tan brutal que es difícil que no se transforme la dieta de muchos españoles, ¿no? Pero haberte contestado. Tenim una paraula per així, després passem a l'altra. Buenas, primero que nada quería agradecerte, porque sí que es verdad que el tema que has comentado en mi familia paterna impactó mucho. Mi bisabuelo murió en la guerra como republicano y ahora mismo está pues en alguna cuneta, y eso sí que me parece muy importante, porque por ejemplo mi abuelo nunca me ha hablado de cómo le afectó la posguerra, pero sí que me ha comentado de que vivió con la familia de su tío y creció con la familia de su tío porque su madre no le podía alimentar, y como siempre en Navidad le ponían como en la cola con sus primos para que el abuelo de sus primos le diera el dinero de Navidad y todo eso, porque ellos no podían. Pero sí que es verdad que la familia de mi madre, que es de Guinea Ecuatorial precisamente, nunca se habla mucho de cómo fue la independencia de Guinea Ecuatorial del franquismo de España como colonia. Y quería preguntarte si sabes algo del tema de cómo afectó la posguerra y la hambruna a las colonias españolas, porque no fue hasta el 64, o sea... Pues qué pregunta más buena. De Guinea está por hacer. De Marruecos sí sé algo más, ¿no? Y además es muy gracioso porque, bueno, gracioso, me pueden decir, este señor es un friki, ¿no? Pero bueno, a mí me causa gracia, o es paradójico. Sabe que hay un momento durante la Segunda Guerra Mundial que España, es que normalmente es otra de las cosas que el franquismo siempre oculta, ¿no? Pero España ocupó Tánger durante la Segunda Guerra Mundial, aprovechando que estaba cayendo Francia, pues se ocupa Tánger. Era una ciudad internacional y, bueno, el franquismo dice que es para garantizar la paz, ¿no? Es una ocupación como una casa, ¿no? Y es muy llamativo porque es en el año 41 y es justamente el momento de la hambruna, ¿no? Bueno, pues caen las condiciones de vida de Tánger de manera espectacular, y las delegaciones diplomáticas que siguen allí tienen que empezar a enviar alimentos a sus propios funcionarios, porque España no puede garantizar el abastecimiento alimenticio, ¿no? Si esto fuese en Tánger, todo hace esperar que en el resto del protectorado español, por lo menos en esos años, fuese así, ¿no? Y además hay una cosa todavía más importante, y es que la alta presencia del ejército. El ejército pudo ser la institución más corrupta de los años 40 en España, ¿no? Qué alegría poder decir esto en que no pase nada, ¿no? Pero... porque básicamente estaban por encima de la ley, movían los camiones de trigo, y además lo sabemos, ¿no? O sea que... Don Miguel, gracias por la exposición, enhorabuena, y la didáctica que ha empleado para ello. Es un tema que muchísimas personas jóvenes deberían de acercarse al tema conocer en profundidad, como usted lo ha hecho, y de alguna forma darle a entender el transcurso del tiempo lo que ha pasado, cosa que prácticamente lo tienen todo olvidado.
Yo soy nacido en el 46, pasé por desafortunadamente el tema, pasamos mucha hambre, no solamente nosotros, nuestra familia, sino prácticamente todo el entorno de la barriada, de la zona que yo vivía, en la barriada de Ruzafa. En la cartilla de racionamiento, le puedo decir que teníamos un control exclusivamente los pequeños para ir a recoger la alimentación, que era, pues, entre otras cosas, una arenilla de polvo de leche, y luego, como consecuencia de la entrega, tenía que estar obligado a ir a misa el domingo. Y había un control para aquellos que de alguna forma recibían. Y aquel que no había acudido, justificar exactamente por qué motivo. Y de alguna forma aquello fue una vergüenza. En fin, la verdad es que gracias a muchísimas personas por la humanidad que se ha tenido y la cercanía, muchas personas hemos podido sobrevivir. Sin ellas prácticamente hubiera sido todavía peor. Y de alguna forma, pues bueno, ha sido un control que yo nunca he comprendido el silencio que ha causado a nuestros padres. Un silencio total, un silencio obligado, un silencio que de alguna forma lo hemos pagado todos. En fin, simplemente quería decirle que comprara el libro con gusto y con placer y de alguna forma enhorabuena. Gracias por todo. Gracias a usted, gracias a usted. Ahora que dice eso del barrio, hay otra cosa sobre la que yo estoy sobre la pista y no he podido investigar con mucho detenimiento, pero que lo mismo habría que hacerlo, ¿no? Y yo creo que lo mismo que las familias fueron claves, las comunidades pudieron ser claves para escapar al hambre en determinados momentos, ¿no? Pues muchos testimonios hablan de que hay alguien que ayuda, alguien que da trabajo, alguien que... Entonces, aunque el historiador siempre tiene que desconfiar, porque la historia está llena de blanco y de negro, también seguramente respecto al hambre hubo intercesores, hubo comunidad y hubo algo que el franquismo no fue, ni la guerra civil fue capaz de romper plenamente, ¿no? Quería hablar es una anécdota de lo que es la memoria, digamos, resiliente de una persona. Año 75, voy a una comunión y la abuela del chiquillo que comulgaba, de vez en cuando, miraba a un lado, miraba al otro, cogía algo de la mesa y se lo guardaba en el bolso. Es señal del hambre que han pasado. Intervenció més. Demana concessió, val, per a buidar la sala prompte pels treballadors i treballadores de la nau. Es un momento, gracias al profesor del Arco, muchas gracias. Pero fíjate que aquí el 80% afortunadamente es gente joven. Mira mis coleguitas, mira. El único que hay en esta fila de más de 80 años soy yo. Vale. Entonces, claro, la conferencia del profesor muy bien porque ha dicho lo que pasó y por qué pasó, pero lo importante no es lo que pasó. ¿Por qué? Porque a mí mi padre me decía que para ir a Madrid les costaba 24 horas ir a Madrid. Y entonces podría pensar, o ellos pueden pensar, que iba 24 veces a Madrid, porque ahora de aquí a Madrid cuesta 1 hora. Vale. Entonces, o que diga que iban, como hemos dicho todos los mayores, que se pasó hambre, que yo comía no sé qué, vale. Ellos no han dicho nada porque no lo entienden. No lo entienden. Entonces, claro, lo importante no es lo que pasó, si se pasó más hambre o no más hambre, sino ¿por qué pasó? Eso es lo importante. Yo creo que ellos tienen que salir, porque a mí que me digan que no había pan, yo digo, uy, qué bien, así estoy más delgadita, dirán ellas. O no hay tal, pues qué bien, como menos, pero es porque me da la gana, porque la nevera de mi casa está llena. Entonces yo creo que eso no les importa. Ahora, lo que sí que pueden pensar es decir, ¿y cómo pasó eso? ¿Qué produjo eso? ¿Una guerra incivil? Bueno, si esto no es civil, una guerra provocada por el fascismo. Lo importante yo creo que es eso. Porque
ellos creen que no van a pasar nunca hambre ni que van a tener frío. No, eso no lo van a pensar, porque como no han pasado no saben lo que es. Pero sí que pueden pensar, decir, esto si pasara otra vez podría venir el fascismo. Y eso sí que es grave, pienso yo. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la conferencia. Yo lo que quería recalcar es que, bueno, dar un poco de contexto al bando contrario, ¿no? O sea, mi abuela nació en Melilla, el año 39, y ella es y se vino a Barcelona y luego a Valencia. Ella era de militares de intendencia. De hecho, mi bisabuelo, el hermano de mi bisabuelo, murió en Anual. Entonces eran africanistas. Y ella me ha contado siempre que ella se había criado en los barracones de Valencia y sus amigas le pedían muchísima comida. Y ella era tan amiga suya que les hacía las mayores putadas de la vida para que les diese comida. O sea, les pegaba, les hacía cosas simplemente por divertirse y ella les daba comida. O sea, porque básicamente me decía que mientras jugaban al Sambori, ella les daba comida como si fuera un juego y mientras las otras iban a sus casas, a la punta de Valencia, ella se quedaba en los mismos barracones y tenía un montón de comida porque además tenía como prestigio y tenía acceso a muchísima más comida por ser militar y a las cartillas de relacionamiento. De hecho ella a veces les daba cartillas de relacionamiento en privado, o sea, ocultas, para que no se cuenta. Sí, lo de las cartillas era un cachondeo, ¿no? Porque sabemos que había muchísimas. De hecho, cuando uno las compra por internet, yo tengo varias, tengo la duda si son falsas, porque había muchísimas falsas, porque claro, era un pasaporte a la supervivencia, ¿no? Y había, bueno, desde trucos de se moría Juan, y de repente le ponían la A al final y ya era Juana y alguien podía comer, ¿no? O otra cosa histórica es que, por supuesto, cuando alguien moría, pues la cartilla se seguía usando. No, es que no ha podido venir, tu abuela no ha podido venir hoy. Las formas de resistencia, ¿no? Crec que ja està, no? Falta algú, alguna persona? Donem per finalitzada la sessió. Demanar moltes gràcies a Miguel Ángel del Arco per fer l'esforç de vindre, acompanyar-nos i moltes gràcies a tots i a totes per vindre. Gràcies.